soy un suizo y cuando vine a México me dijeron que era un suizo en vía de subdesarrollo. Entonces, espero pues presentarles algo que sea útil, pero también creo que obviamente mi aportación no puede ser otra cosa que bastante teológica, por mi formación, también mi experiencia. Y estoy bastante convencido que en esta aula, entre ustedes, hay muchas personas que tienen igual, sino más, de experiencia y por lo tanto quizás puedan corregir o aportar elementos que maticen lo que estoy diciendo. Les quiero proponer aquí una pequeña reflexión rápida sobre la relación que existe entre carismas, ministerios y su pluralidad y su unidad. Frecuentemente, y es con eso que empezamos y sabemos, decimos, bueno, en la Iglesia Católica hay una unidad, hay una pluralidad de ministerios dentro de la unidad de nuestra misión. Hay una pluralidad de carismas, pero hay un solo espíritu, el espíritu de la Iglesia y del cuerpo de Cristo. Y con eso ya, pues, habiendo teológicamente librado la dificultad, pues estamos todos contentitos. Quiero retomar con ustedes el aspecto complicado pastoralmente de esta relación entre unidad y pluralidad. Pastoralmente no es obvio la pluralidad de ministerios y más de una vez hay conflictos entre ministerios. No es obvio la pluralidad de carismas y más de una vez hay personas con carismas que son conflictivos dentro de una misma parroquia, dentro de una comunidad, dentro pues del obispado. La pregunta es cómo vamos a gestionar esos conflictos. Si inmediatamente decimos sí, pero el Espíritu Santo nos congrega en la unidad, pues habitualmente esto no es suficiente para solventar el conflicto, la dificultad práctica que tenemos a nivel de monasterios. Lo que quiero hacer aquí es proponerles retomar en esta media hora, un poco más, elementos teológicos sobre esta tensión que hay pastoralmente y teológicamente también entre pluralidad de ministerios y de carismas y unidad del Espíritu y de la Iglesia. Y se lo voy a proponer primera. Yo no sé si alcanzan a ver algo aquí, yo pienso que sí, bueno, más o menos. Les quiero proponer una pequeña reflexión primero en cuanto a teología bíblica y luego, en un segundo momento, a nivel de una reflexión más bien pastoral para algunas palabras muy breves de conclusión. Permítanme retomar la primera epístola de Pablo a los Corintios, que cada uno de ustedes probablemente conoce, ha leído. Y más peculiarmente los dos capítulos, capítulo 12 y capítulo 13. Sabemos que el capítulo 13 es el himno a la caridad. Bravo, bravo. Todo el mundo conoce este capítulo, lo ha leído, retoma para sesiones de pastorales, es magnífico. Lo que menos se advierte es que es la conclusión. Y ahora les voy a indicar una vía excelsa, mejor. Empieza así el capítulo 13. Es la conclusión de una reflexión y de todo un argumento de Pablo sobre precisamente los conflictos entre carismas y los conflictos entre ministerios. Entonces el capítulo 13 sobre la caridad ha de leerse como la conclusión de un argumento y la conclusión de un argumento sobre conflictos, lo que es interesante. ¿Cuál es el contexto de esta carta a los Corintios? Pues es el contexto de una comunidad floreciente, animada, sin embargo, por disensiones, conflictos en cuanto precisamente a la autoridad, a los carismas, incluso en cuanto a puntos doctrinales. Una comunidad donde hay abundancia
de carisma, demasiados. Y esta abundancia precisamente ha creado pues disensiones, tensiones. Y precisamente es este contexto que motiva la intervención de Pablo. Pablo empieza por reafirmar su ministerio como apóstol y la jerarquía de ministerios. Dentro de los ministerios el apóstol tiene prevalencia, no una preeminencia, una prevalencia, vale, ¿no? Y puede tener una palabra de autoridad. Y toda la carta es una palabra de autoridad realmente. Afirma su ministerio de apóstol, pero lo afirma para dar indicaciones sobre cómo resolver los conflictos que hay en Corintios, cómo resolver los conflictos que están desagregando, destruyendo esta comunidad de Corintio. ¿Qué dice entonces Pablo sobre los carismas? Pues Pablo, primero, y es importante reconocerlo porque la Iglesia Católica como que es más bien campeona para hacer desaparecer los carismas, ¿no? El Espíritu Santo tiene dificultad en la Iglesia Católica, precisamente porque hay pocos intersticios en los cuales puede brotar. No quiero decir con eso, obviamente, que el Espíritu no acompañe la Iglesia Católica, lejos de mí de decir eso, pero quiero decir que nuestra tendencia natural es más bien hacia la organización y un cierto clericalismo. Estoy hablando a laicos, probablemente saben de qué estoy hablando. Bueno, los carismas, en cuanto son dones, charismata en griego, don, ¿no? Son dones del Espíritu, son legítimos, en su pluralidad son legítimos. Estoy hablando aquí de lo que dice Pablo, ¿no? De hablar en lengua, carisma de profecía, carisma de ternura, podríamos agregar, curar a los enfermos, librar de los demonios, etcétera, etcétera. Todos esos carismas que bueno, digamos que ya no son tan presentes en nuestras realidades parroquiales. O cuando se ha levantado últimamente en una de sus asambleas uno de los que atiende a misa para empezar a hacer una profecía, creo que no pasa frecuentemente, ¿no? Bueno, son legítimos, agrega Pablo, en cuanto testimonio de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu del resucitado a su comunidad. Primer punto muy importante, y regresaré sobre esto. Un carisma está ligado a la presencia del Espíritu Santo. Y es la presencia del Espíritu Santo que hace la legitimidad del carisma. Regresaré. Segundo punto de Pablo. Estos dones son individuados, cada uno según su capacidad. Alguno habla en lengua, el otro interpreta, el otro cura enfermo, el otro atiende a las necesidades de los pobres. Estos dones son individuados. Tercer punto de Pablo en la carta a los Corintios es que hay una unidad de origen. Próxima diapositiva. Hay una unidad de origen y una unidad de fin. Todos los carismas pueden ser múltiples, casi infinitamente múltiples. Deben de ser individuados, pero tienen una unidad de origen, son dones del Espíritu, y una unidad de fin, sirven la misión del Espíritu. Es uno y mismo el Señor que manda, es una y misma la comunidad, el cuerpo de Cristo, la iglesia que sirven. Por lo tanto, Pablo determina de manera sencilla y finalmente evidente 3 criterios para determinar carisma, cuáles son los carismas legítimos y cuáles son los carismas no legítimos. Y veremos enseguida, pero me adelanto, los ministerios legítimos y los ministerios no legítimos. El primero que da es muy sencillo. Para verificar si un carisma es legítimo, pues es la confesión de fe. ¿Puede esta persona decir que tiene este carisma?
creo en Cristo, creo en el Señor resucitado. Y no es un criterio abstracto, nominal. Es existencialmente. Pregúntense existencialmente en el carisma que traen, en el ministerio que ejercen, porque se aplican también a los ministerios esos mismos criterios. Pueden existencialmente confesar a Cristo. Dentro de los ministerios de la Iglesia está también llevar la contabilidad de la parroquia. ¿Cómo dentro de este ministerio, existencialmente, profesar Cristo es Señor? Y ejercer este ministerio profesando en este ministerio este elemento. Es todo un reto, no es obvio, es difícil. Y hay muchos ministerios que ejerzamos sin vivirlos existencialmente, confesando a Cristo. Y aquí les pido revisar la forma en la cual ejercen su ministerio. Confesando a Cristo, no solo de palabra, o en la noche cuando se acuerdan de eso, cuando empiezan a rezar, sino existencialmente. Es el lugar donde confiesan. Segundo criterio, el servicio de la Iglesia. No ejerzo un carisma o un ministerio para mí mismo, lo ejerzo para el bien de la comunidad. Y aquí creo que tenemos un criterio tan sencillo, pero tan sencillo, que no veo por qué no lo aplicamos. La Iglesia Católica está llena de ministerios que no sirven de nada. Quiero decir, ¿es hoy en día realmente prioridad? Digo, prioridad en los tiempos que vivimos, la catequesis de los niños. Si no hacemos nada en cuanto a catequesis de adultos, ¿por qué hay tantos recursos sobre una catequesis de 0 a 6 años y tan poquitos para los que van de los 15 hasta la muerte? ¿Estaremos haciendo cosas inútiles? Seguramente, donde nuestra acción pastoral no tiene frutos ningunos. Cosas que hacemos desde quizás 100 años, pero que hacemos puramente porque se hacen, pero que no dan frutos para la comunidad. Criterio de discernimiento de los carismas y de los ministerios es que deben de llevar y tener un fruto, deben de colaborar al bien de la comunidad, al bien de la Iglesia. Tercer criterio, dice Pablo, pues el orden, la paz y la comunión. Un ministerio que divide, un ministerio que no crea un carisma que no crea comunión, que no crea paz, que no congrega en la comunión a la comunidad. Es un ministerio que no viene y no atestigua de la presencia del Espíritu Santo. Quiero hacerles, próxima diapositiva 3, ponerles 3 puntos de atención. Puntos de atención es lenguaje jesuítico, mil disculpas. Tengo influencia así jesuita. Primero, que Pablo define la noción de carisma por la noción de presencia del Espíritu. El carisma, charismata, bien significa don, pero tenemos tendencia a pensar el don como algo que recibo y poseo. Por nuestra experiencia, si doy un regalo, un pastel, pues es algo que recibo. No es así de los charismata, no es así del don, de la gracia. El don conlleva el donador. El don conlleva el Espíritu que es dado. ¿Y cómo es dado? Pues es dado como presencia en nosotros que aumenta lo que somos. Un carisma es la forma en la cual el Espíritu Santo aumenta lo que somos para hacernos transparentes sobre la presencia de Dios en nosotros. Eso es la definición de charismata
en griego y en la teología cristiana. De aquí deriva nuestra teología de la gracia, pero la hemos quizás olvidada. Un carisma no es un poder particular, no es una persona con carisma no es un Superman, no es un Wolverine, no es un superhéroe. Una persona que tiene un carisma es profundamente sí mismo, aumentado por la presencia, es sí mismo aumentado por la presencia del Espíritu Santo, que entonces desprende nuestras capacidades habituales, potencias, frutos que nos superan. Se sirve de nosotros como instrumentos dóciles para obras que se refieren a la una potencia que nos supera infinitamente. Charismata es esta aumentación de mi persona por la presencia del Espíritu Santo. Pongo un ejemplo clásico, el de San Bernardo. San Bernardo estaba del siglo allá XI en Francia, predicando la cruzada. El rey de Francia no tenía ninguna gana de dejar su reino, dejar Francia, para ir a más de 1500 kilómetros a quizás perder la vida allá en Jerusalén y en Palestina. Dejar sus tierras, sus súbditos, dejar sus planes, etc. Es un poco como si le pidiera a Peña Nieto, ¿no?, que se fuera a batallar, ¿no?, contra, no sé, los moros allá en Libia, y a ver si deja su presidencia y se vaya con algunos soldados allá. Poco probable que lo haga. Bueno, la homilía de San Bernardo la tenemos, la he leído y es aburridísima. Antes de esta homilía el rey no quiere salir. Después de esta homilía el rey acepta tomar la cruz y salir con toda la nobleza francesa para la cruzada. ¿Qué pasó? Pues seguramente no es el contenido del texto que hace la diferencia, es la persona de San Bernardo. Este texto pronunciado por esta persona, por su cualidad de transparencia sobre Dios, sobre carisma, fue tal que estas mismas palabras fueron translucidas, transparentes sobre el Espíritu, y que por lo tanto estas mismas palabras aburridísimas pues conllevaran a una emoción tal que la decisión fue tomada de dejar el reino. En esta misma homilía. Así comprobamos, ¿no?, finalmente el carisma por esos elementos. Segundo punto de atención, el carisma es participación a la vida divina, es vida divina participada de manera única e íntimamente personal. Es la forma única en la cual cada hombre, cada mujer, cada uno de ustedes recibe a Dios, y como Dios en usted aumenta lo que son y lo que pueden de su presencia. La palabra amén en hebreo viene de pesado, es la piedra pesada que se pone en el centro de la carpa para que el viento del desierto no se la lleve. Cristo, ¿no?, o el Espíritu en este caso, en ustedes, aumentando su persona, es el amén de su persona, lo que les da el peso que les permite actuar y ser. Finalmente, la tercera nota sobre la cual quiero insistir es la diversidad de los carismas. Cada carisma es adecuado al genio que tenemos, a lo que somos. Lo que significa que incluso sus pobrezas, sus debilidades, pueden llegar a ser carisma. Quien no tiene el don de la palabra, quizás sea el mejor predicador. No porque tenga este don,
sino porque el aumento de su persona por la presencia del Espíritu le da de ser buen predicador. Pero entonces precisamente luce más, es más transparente aún en su pobreza que en sus habilidades naturales. No, un carisma toma todo lo que somos para llevarlo a esta calidad de transparencia. Tercera nota, cual quería insistir con ustedes. Permítanme, me estoy alargando, retomar ahora el punto sobre diaconía y ministerios y volveremos luego aquí a la carta de los Corintios. Diaconía ha sido traducido muy mal, por razones históricas, pero muy mal. Ha sido traducido como el servicio, y más bien el servicio humilde, el servicio de quien está barriendo la cocina, el servicio de las mesas, bueno, el servicio del servidor, de la muchacha, diríamos en México, ¿no? Pues es falso, ¿no? El diacón, la diaconía, en el Nuevo Testamento designa quién ha sido enviado, quién ha recibido misión, es decir, quién ha sido enviado por otro para representarlo. En el sentido del Nuevo Testamento, el nuncio que está con nosotros es un diacón, precisamente. Es enviado por otro, es un embajador. Lo que significa que no es una persona sin poder, no es una persona humilde que ponemos allá en el fondo a barrer porque así pues es un servidor, ¿no? No. El diacón en el Nuevo Testamento, es el uso más frecuente de la palabra, es Cristo. Cristo es designado como el diacón del Padre. No he venido para ser servido, sino para servir. Pero este servicio no significa que Cristo se va a poner a limpiar los platos y barrer la cocina, sino que es diacón del Padre. Se dice primero, por lo tanto, de la diaconía, de la misión que ejerce Cristo en nombre del Padre y para el Padre, hasta la muerte, hasta la cruz. De aquí que cuando San Jerónimo en el siglo IV traduce diaconía del griego al latín, emplea la palabra ministerio, ministerium. Y ministerium traduce perfectamente bien la palabra griega de diacón, de servicio. Pero traduce empleando la raíz latina de munus, de donde deriva ministerio. Munus significa poder, es el apoderado. Quien recibe misión de algo es apoderado para hacer esta misión, para cumplir con esta misión. Y aquí precisamente la forma en la cual hemos de llevar el poder como un servicio, ¿no? Cuando tenemos un ministerio, pues somos diacones, como Cristo, de la misión del Padre. No es nuestra, no hago lo que quiero, sino que hago la voluntad de quien me manda. El poder que tengo, sí lo tengo, pero debo de ejercerlo para el fin de esta misión, de la misma manera que Cristo lo ejerce hasta la muerte, ¿no? La norma del ministerio es cumplir con la voluntad de quien me ha mandado, para el bien de la Iglesia. De tal manera que entendemos por qué Pablo en la carta a los Corintios no distingue entre carisma y ministerio. No distingue entre carisma y ministerio. Son lo mismo. Y los mismos criterios que aplicaban a los carismas aplican también al ministerio. Pasamos a una dimensión más pastoral, por favor. Próxima diapositiva. Bueno, gracias. No voy a hablar aquí del plenitud del sacramento del orden, eso les competía más bien a los sacerdotes. Quiero hacerlos atentos a nivel de una reflexión pastoral sobre la tensión que existe entre carisma y ministerios. Recibimos un ministerio y no forzosamente coincide este ministerio con nuestros carismas. Y eso es una de las dificultades mayores que podemos tener, ¿no? La Iglesia nos pide esto, pero
no coincide para nada con lo que el Espíritu me da de ser y de tener como frutos, ¿no? Y hay como dos grandes posibilidades, dos extremos, digamos, en lo cual puede caer esta dicotomía entre carisma y ministerios. El primero lo he intitulado, siguiendo a Dreverman, ser funcionarios de Dios. Y el otro lo he intitulado, retomando los nombres del siglo XII, los Illuminati. San Francisco de Asís fue sospechado de ser un Illuminati por la Iglesia y varios obispos veían muy mal esos monjes que se iban descalzos, predicando pobreza y predicando sin control muy estricto de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues, al mismo tiempo que San Francisco fueron condenados muchos Illuminatis. ¿Qué es un funcionario? Pues un funcionario, no estoy aquí aduciendo a los funcionarios que conocen, estos que están en las oficinas de nuestros municipios o ministerios, sino a este peligro directamente ligado a un ministerio pastoral, que es que uno se desprenda progresivamente de su personalidad, de su persona, para definirse exclusivamente por su función. Muchos sacerdotes, por el orden, el sacramento del orden, muchos religiosos, por los votos que hacen, se identifican tanto con su función que corren el riesgo real de despersonalizarse, de ya no ser otra cosa que su función, de ser un cascarón vacío en el cual son pura imagen social y donde adentro pues hay como un vacío, una ausencia. Son tan entregados o han renunciado tanto a sí para Dios, supuestamente, que ya no son otra cosa que un ministerio, pero un ministerio vacío en el cual ya no hay una persona. Y recuerdan lo que dije anteriormente, los carismas son íntimamente personal. La gracia no destruye la naturaleza, dicen los escolásticos. Es decir, el carisma y el ministerio no viene a costa de lo que son, sino viene a iluminar lo que son, a transformar lo que son. No hay ministerio que pueda realmente ejercerse sin que sea eminentemente, personalmente ejercido. Es un ejercicio equívoco de la humildad de pensar que debo de renunciar a todo lo que soy para conformarme con el ministerio. Humildad, su definición teológica exacta, es ubicarse de manera correcta, auténtica, verdadera en mi relación a Dios. Eso es humildad. Y ubicarse en el lugar correcto frente al Espíritu Santo es reconocer su presencia. Entonces, tener humildad es hacerse presente al Espíritu para que me ubique en el lugar verdadero, donde realmente Él podrá hacer en mí este aumento que es precisamente el carisma. Segundo peligro son los Illuminatis. Los Illuminatis son los que, más frecuente entre laicos, ¿no?, se entusiasman para su ministerio y encuentran que tienen dones para eso, les va bien. Congregan alrededor suyo un grupo de muchachos, de muchachas, de personas que lo siguen, que están sedientos de escuchar pues lo que dicen, lo que predican, lo que hacen, y que progresivamente se identifican con sus facilidades, con el don. No les digo, los profesores, que tanto se acostumbran a que la gente los escuche y que tanto piensan que lo que dicen es importante.
se apropian de alguna manera del don que tienen y piensan que es únicamente pues un don propio. Soberbia y orgullo son frecuentemente el hecho de los profesores. Pero déjenme decir que eso también puede ser de los agentes pastorales, sobre todo los que son buenos. Se apropian del Espíritu Santo. Y déjenme decir algo muy sencillo. Una vez que se apropian del Espíritu Santo, lo matan. Es decir, del momento que lo hacen suyo, quieren apoderarse de algo que los supera infinitamente, pues de alguna manera deja de poder tener en ustedes sus frutos, de crear en ustedes esta ampliación. Quienes se dejan llevar como Illuminati, apropiándose de los carismas, de los ministerios que tienen, hasta considerarlos como propios, pues rápidamente salen de la iglesia, salen precisamente del servicio de la iglesia. El ejemplo son nuestros hermanos protestantes que crean una iglesia cada vez que un pastor tiene una nueva idea, ¿no? Conocen probablemente en los pueblos, hay una iglesia bautista del tercer día, ¿no? Luego está la iglesia renovada bautista del tercer día, luego está la iglesia nueva renovada bautista del tercer día, ¿no? Y así puedo seguir. Y la verdad es que cada vez que un pastor tiene una nueva institución, crea un nuevo culto de la personalidad y crea una nueva iglesia. Son Illuminatis. Conclusión, por favor. Conclusión, pues, ¿cómo llevar la pluralidad de ministerios, pluralidad de carismas dentro de la unidad de la iglesia? Pues de manera sencilla, ¿no? No tenemos que ser ni funcionarios, muerte del espíritu, muerte de la personalidad, ni Illuminati, apropiarnos del espíritu. Tenemos que buscar no el justo medio, sino algo que yo llamo la luz tabórica. Retomo la expresión de los padres de Orientes, padres de la ortodoxia. Un ministerio, un carisma, debe de ser ejercido exactamente de la misma manera que Cristo en el monte Tabor. Es el mismo y es diferente. En su transfiguración, los apóstoles que están aquí lo reconocen, es el mismo, no es otro. Es Jesucristo con el cual caminamos todos estos meses en Galilea, pero es infinitamente diferente. Tenemos que buscar en nuestros ministerios, en nuestros carismas, ser habitado por la luz tabórica, ser transparente sobre la presencia del Espíritu en nosotros. Y obviamente quien no lo tenga, pues no puede ejercer ni ministerio ni carisma. Caerá en el funcionario, en el Illuminati casi por default. ¿Cuáles son las notas de este ejercicio de un ministerio? Pues es el ejercicio humilde de la diaconía, teniendo los mismos sentimientos y los mismos sentimientos que Cristo, en cuanto es diacón del Padre. Tenemos que hacernos cargos de la misión, con el poder que esto implica. Munus, esta parte del ministerio. Hacernos cargos de la misión. No desplegar la responsabilidad sobre otros. No decir, no tengo este cargo. No rechazar la misión, incluso si no nos gusta. Considerarnos a nosotros mismos como un servidor inútil, al mismo que Cristo. No vengo para ser servido, sino para servir. Confesar y estar al servicio de nuestro Señor Jesucristo, dentro de una iglesia. Un servicio fiel,
constante a Cristo. Y finalmente, aceptar también como Cristo que esta diaconía sea una diaconía a veces kenótica, es decir, una diaconía en la cual podemos ser incluso crucificados para el bien de la Iglesia. Son 4 notas humildes, pero creo que nos permiten tener algunos criterios para ver y juzgar en nuestros propios carismas y nuestros propios ministerios. Muchas gracias.